El café estaba casi lleno esa mañana. El tipo de caos apacible que vibra con vida. Tazas de café tintineando, risas suaves y el ritmo distante de la lluvia golpeando contra las amplias ventanas. En medio del calor y la charla, una joven camarera llamada Elena, se movía silenciosamente de mesa en mesa. Su sonrisa era cortés, sus movimientos gráciles, pero sus ojos, esos ojos suaves y cansados, cargaban con el peso de 1000 palabras no dichas. Trabajaba como si cada movimiento mantuviera algo unido. Como si cada mesa limpiada o taza de café servida evitara que se derrumbara por completo. Fue entonces cuando sucedió. Mientras se inclinaba ligeramente para limpiar una mesa donde un hombre y su hijo pequeño acababan de terminar de comer, su mano temblaba. El paño se movía lentamente, su respiración irregular. El niño, tal vez de 5 o 6 años, la miró con inocente curiosidad y tiró de la manga de su padre. «Papá», dijo en voz baja, apenas un susurro. Ella tenía lágrimas en los ojos. El hombre giró la cabeza, frunciendo el ceño con leve preocupación. Pero para entonces, Elena se había enderezado y forzado una pequeña sonrisa que se desvaneció rápidamente. Las palabras del niño flotaron en el aire, una frágil verdad que hizo que incluso el murmullo del café se acallara por un momento. Antes de continuar, si crees en la bondad, la compasión y las segundas oportunidades, tómate un momento para darle a me gusta a este video, compártelo con alguien que pueda necesitarlo hoy y suscríbete a nuestro canal. Porque a veces una simple historia puede recordarnos cuánto significa un pequeño acto de empatía. Elena había comenzado a trabajar en el café 2 años antes, después de que su esposo falleciera en un accidente automovilístico que la dejó no solo viuda, sino también ahogada en facturas de hospital y un dolor silencioso e implacable. Antes de eso, había sido maestra de preescolar, alguien que solía sonreír libremente, que amaba los lamentos y la risa. Pero después del accidente, la vida se había convertido en supervivencia. Aceptó el trabajo en el café porque estaba cerca del pequeño apartamento que apenas podía pagar y porque la dueña, una amable señora mayor llamada señora Carter, no hacía muchas preguntas. Cada mañana, Elena llegaba antes del amanecer, recogiéndose el pelo con pulcritud, abotonándose el delantal negro y preparándose para atender a quienes no tenían ni idea de cuánto guardaba en su interior. Para ellos, era solo una camarera más, sonriente y educada. Pero tras esa apariencia tranquila se escondían facturas sin pagar, avisos de desalojo y el recuerdo de un hombre al que había amado más que a nada. Esa mañana, algo en su interior pesaba más de lo habitual. Su casero le había dado una última advertencia la noche anterior. Tenía 5 días para pagar el alquiler atrasado o tendría que irse. Su coche había dejado de funcionar hacía semanas y había estado caminando al trabajo con frío. Y lo peor de todo, ese día se cumplían exactamente 2 años del accidente. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a la señora Carter. Pero el corazón le dolía como una herida que nunca sanaba. Estaba limpiando la mesa lentamente, absorta en sus pensamientos, cuando las inocentes palabras del niño la atravesaron. Defensas. Tiene lágrimas en los ojos. Ni siquiera se había dado cuenta de que una se le había escapado por la mejilla. El hombre, al notar el temblor de su mano, le dedicó una sonrisa amable y dejó discretamente una propina mucho mayor de lo habitual antes de tomar la mano de su hijo e irse. Ella le dio las gracias en voz baja e intentó superar la vergüenza, pero el corazón le latía con fuerza. El día transcurrió lentamente después de eso. Trabajó con calma para superar el dolor de pies y espalda. Siempre en movimiento, siempre sirviendo, las risas de otros clientes, el aroma a café recién hecho, el tintineo de los platos. Todo se difuminaba en un zumbido distante mientras su mente repasaba recuerdos que intentaba olvidar. Cuando el sol se puso tras el horizonte y el café se vació, Elena se quedó, limpiando las mesas incluso después de que la señora Carter le dijera que podía irse a casa. No quería irse. No la esperaba nada más que silencio. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. El mismo hombre y su hijo de antes entraron,
con los abrigos húmedos por la ligera llovizna del exterior. El café estaba técnicamente. Cerró, pero Elena sonrió amablemente y dijo, «Lo siento. Cerramos por esta noche». El hombre dudó, luego habló con voz suave y respetuosa. «Lo sé, pero mi hijo tenía muchas ganas de decir algo». El niño sostenía una servilleta pequeña y ligeramente arrugada en la mano. Parecía nervioso, pero decidido, dio un paso adelante y se la ofreció. «Esto es para ti», dijo. «Papá dice, a veces la gente necesita abrazos, pero si no puedes dar uno, puedes dejar una nota». Elena tomó la servilleta con cuidado, desdoblándola y encontró un pequeño dibujo irregular de un hijo sonriente y 3 monigotes tomados de la mano. Debajo, escrito con la letra temblorosa de un niño, estaba la frase, «No llores. Te queremos». Se le hizo un nudo en la garganta al arrodillarse, con las lágrimas derramándose. «Gracias», susurró con la voz quebrada. El niño sonrió con orgullo y su padre le puso una mano tranquilizadora en el hombro. El hombre dudó de nuevo, como si quisiera decir algo más, luego metió la mano en el bolsillo y dejó un sobre en el mostrador. «Se te cayó esto antes», dijo en voz baja. Aunque Elena sabía que no. Antes de que pudiera responder, asintió cortésmente y salió con su hijo, desapareciendo en la silenciosa noche. Ella se quedó allí un buen rato, mirando el sobre. Cuando por fin lo abrió, casi le fallaron las rodillas. Dentro había unos billetes de 100 y una nota que decía, «Por lo que sea que te haya hecho llorar hoy, espero que mañana sea más amable». Esa noche, Elena se sentó en una de las mesas de la esquina mucho después de que todos se hubieran ido. Las luces eran tenues, la ciudad afuera estaba en silencio, y el único sonido era el tenue tic-tac del reloj sobre el mostrador. Miró a su alrededor, al café, las mismas paredes que había visto a diario durante 2 años, y se dio cuenta de que, de alguna manera, en medio de su dolor, la amabilidad la había encontrado. No sabía el nombre del hombre, pero su acto había encendido una pequeña chispa en su interior, una que no había sentido en años. Por primera vez desde el accidente, se permitió tener esperanza. Usó parte del dinero para pagar el alquiler y el resto para comprar comida y reparar sus zapatos. Pero algo más profundo también había cambiado. Durante las semanas siguientes, Elena empezó a hablar más con los clientes, a reír suavemente de nuevo, a observar el mundo que la rodeaba. Empezó a ser voluntaria en sus días libres en un albergue local, ayudando a servir comida a familias necesitadas. «Se siente bien dar», le decía a la señora Carter, quien sonreía con complicidad. Entonces, una tarde lluviosa, unos meses después, volvió a ver al hombre y a su hijo. Entraron sacudiéndose los paraguas, y al encontrarse sus miradas, sintió una calidez que le recorrió el pecho. Se acercó, sonriendo genuinamente esta vez, y tomó nota de su pedido. El chico sonrió radiante. «Oye, te ves feliz hoy», dijo alegremente. Ella rió suavemente. «Lo estoy», dijo, y lo decía en serio. Al terminar de comer, el chico le mostró otro dibujo, esta vez de una cafetería con una camarera sonriente y un arco iris en lo alto. «Eres tú», dijo con orgullo. «Papá dice que los arcoíris vienen después de los días tristes». Cuando se fueron, Elena guardó el dibujo en el bolsillo de su delantal y sintió un cambio en su interior. Ya no era solo gratitud. Era un propósito. Decidió volver a la escuela a tiempo parcial para convertirse en consejera de niños que habían perdido a sus padres. Al igual que había perdido a su esposo, quería ayudar a otros a encontrar la luz que creía haber perdido para siempre. Un año después, Elena estaba detrás del mostrador de la cafetería, ahora coadministrándola con la señora Carter, quien se preparaba para jubilarse. La cafetería se había vuelto más concurrida, más cálida, decorada con plantas, pinturas y risas que parecían llenar cada rincón. En una pared, había un dibujo enmarcado de un sol y 3 monigotes tomados de la mano. Una noche, al cerrar la cafetería, Elena vio entrar una figura familiar. El hombre de aquella mañana lluviosa.
Esta vez, estaba solo. Sonrió, dejando su abrigo sobre una silla. Nunca pude agradecerte, dijo en voz baja mientras le servía una taza de café. Ya lo hiciste, respondió él con una sonrisa amable. Recuperaste tu sonrisa. Hablaron durante horas después del cierre, compartiendo historias de pérdida, resiliencia y pequeños milagros. Resultó que era trabajador social, viudo también, criando solo a su hijo. Cuanto más hablaban, más se daban cuenta de cuánto se entendían. No solo de palabra, sino también en silencio. Cuando el reloj dio la medianoche, Elena finalmente se sentó frente a él, con el delantal cuidadosamente doblado sobre la mesa. Por primera vez en años, no era la mujer que limpiaba mesas ni contenía las lágrimas. Era simplemente Elena, una mujer que redescubría la vida, un momento de dulzura a la vez. Pasaron los meses y la cafetería se convirtió en algo más que un simple lugar para tomar café y pasteles. Se convirtió en un refugio para quienes buscaban calidez y conexión. Elena solía decirles a los nuevos empleados que la amabilidad era su ingrediente más importante. Nunca se sabe, decía, que lleva a alguien detrás de su sonrisa. El niño, ahora más alto y rebosante de confianza, la visitaba a menudo, llamando con orgullo a Elena tía Elle. Y aunque nunca olvidó el dolor que una vez cargó, ya no la definía. Se había convertido en parte de la historia que contaba a los demás. Una historia de sanación, amor y bondad inesperada. Y en las noches tranquilas, cuando limpiaba la última mesa y cerraba las puertas del café, a veces miraba la lluvia y sonreía. Porque en algún lugar, en el ritmo de las gotas que caían, aún podía oír la voz de un niño pequeño que decía, «Tiene lágrimas en los ojos». Y recordaba cómo esas lágrimas se convirtieron en el comienzo de algo hermoso. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal. Cada historia que compartimos nos recuerda que aún hay bondad en el mundo. Y a veces, solo se necesita un gesto de delicadeza para cambiar una vida. Petición especial en los comentarios. La verdadera bondad puede salvar un alma si crees que los gestos más pequeños pueden generar los más grandes.